Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. El régimen de Biden emite órdenes de estar preparados para desplegar 2.000 tropas en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás. Comenzamos. 2.000 tropas estadounidenses en espera. Parece que podría haber miles de botas estadounidenses sobre el terreno en un futuro no muy lejano. Fox News informó el lunes que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, puso aproximadamente 2.000 fuerzas en espera para estar listas para desplegarse durante el fin de semana. La red confirmó que estas fuerzas deberían estar listas para ser desplegadas en el Mediterráneo Oriental dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de dicha orden. Esta orden se emitió apenas unos días después de que una unidad de operaciones especiales del Cuerpo de Marines que participaba en ejercicios programados hasta el 22 de octubre partiera temprano como resultado de eventos emergentes, según Fox News. Los preparativos para el despliegue también se producen después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara el domingo que el número de estadounidenses muertos en los recientes ataques terroristas de Hamás ha aumentado a 30. Es casi seguro que este número también aumentará. Además, la orden parece ser un papel de apoyo más directo a la defensa de Israel en contraposición a la movilización de los grupos de ataque USS Ford y USS Eisenhower en el Mediterráneo. Como informó Fox News, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford llegó la semana pasada al mar Mediterráneo Oriental para disuadir a cualquier actor que busque escalar la situación o ampliar esta guerra, según un comunicado de prensa del Comando Central de Estados Unidos. Además, el USS Dwight D. Eisenhower partió el viernes de Norfolk, Virginia, para un despliegue programado. Pero no os preocupéis, el régimen afirma que solo serán enviados para asesorar y proporcionar apoyo médico a las fuerzas israelíes. Siempre puedes confiar en lo que sale de su boca, ¿verdad? Por supuesto, la historia muestra que la participación estadounidense en guerras extranjeras comenzó con el envío de asesores al extranjero. Vietnam es un ejemplo perfecto de esto. También es posible que se utilicen algunas fuerzas estadounidenses para rescatar a rehenes estadounidenses. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se negó el domingo a descartar esta posibilidad. Se informó anteriormente que los terroristas de Hamás lanzaron un importante ataque sorpresa contra Israel. El grupo islamista disparó más de 5.000 misiles dentro de Israel, cruzó hacia el sur de Israel, capturó a ciudadanos inocentes y soldados israelíes como prisioneros y lanzó numerosos ataques en todo el sur de Israel. Hamás ha cometido múltiples atrocidades horribles, incluido el asesinato a tiros de israelíes pacíficos en una fiesta de baile, la violación y el secuestro de jóvenes israelíes y la decapitación de soldados israelíes. Hamás incluso ha decapitado a bebés y masacrado a familias mientras dormían. El asalto y los crímenes de guerra se producen apenas unas semanas después de que Joe Biden enviara $6.000 millones a Irán en septiembre. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.